Facebook que nos está escuchando, que se está uniendo en esta tarde. Les saluda la Iglesia Centro Educativo CDO Miami. Estamos aquí reunidos hoy 26 de mayo. Estamos gozosos, felices de poder llevar el mensaje de la palabra a otras personas, ser canal de bendición, extender nuestras estacas como iglesia. Toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Bendito Padre Celestial, Señor, yo me pongo ante tu presencia, Señor, Padre Santo. Que tú seas, Señor, usándome de una manera, Señor, grande, Señor. Que tú alinees tu mente a mi mente. Que tú pongas de nuevo de palabra en mi boca, Señor. Para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea para bendecir, Señor. Que no le añada ni le quite nada a tu palabra, Señor, Padre Celestial. Que sea primeramente, Señor, este mensaje, bendición para mi vida y para cada uno de los hermanos presentes y los que están escuchando el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje del día de hoy es: todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Ok? Porque a veces pensamos que porque somos creyentes, somos discípulos. Por eso le puse el título: todo discípulo es un creyente, mas no todo creyente es un discípulo. Y le voy a decir una cosa, que este mensaje es un mensaje edificante para la iglesia del amado, la iglesia de Cristo. Porque a veces nosotros, como dice el Señor en su palabra, su pueblo perece por falta de conocimiento. Así que el día de hoy quiero que por favor a ustedes que me están escuchando y ustedes, amada iglesia, pongan sus oídos, abran sus oídos espirituales, tengan un papel y un lápiz, cojan cita. Yo soy la pastora que pienso que yo no quiero que ustedes digan, ah, la pastora dijo. No, yo puedo decir, yo estudio, yo le traigo palabra, yo me ciño en lo que dice la palabra. Pero hermanos, yo quiero que ustedes crezcan, porque el mismo don y el mismo espíritu que mora en mí, mora en ustedes. Lo mismo que le revela a ustedes, me revela a mí. Y si me revela a mí algo, por cierto, se lo va a revelar a ustedes. Pero tienen que escudriñar, tienen que tener una relación con Cristo Jesús. Y no todo lo que se me revele a mí en este tiempo va a ser revelado a ustedes. No, porque hay procesos. Entonces, lo que me revela a mí en este momento, a la final se lo va a revelar a usted en otro momento, en el momento que el Señor quiera, porque Él es soberano en todo. Así que vamos a comenzar diciendo: ¿quién es un creyente? Vamos a empezar. ¿Quién es un creyente, amada iglesia? Ser un creyente no significa creer teóricamente lo que dice la Biblia y tratar de vivir lo menos posible. ¿Ok? Perdón, lo mejor posible. O sea, ser un creyente teóricamente no es decir que yo sé la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y yo soy creyente y voy a vivir lo mejor de acuerdo a la Biblia. Eso no significa teóricamente ser un creyente. Todo nuestro ser corrompido por el pecado debe ser, hermano, renovado radicalmente. ¿Qué quiere decir radicalmente? Cortado de raíz, radical, desde la raíz. O sea que no hay que dejar ni siquiera la raíz para que no vuelva a crecer. Eso quiere decir radical. Yo voy a hacer un cambio radical. Yo me voy a levantar a las 6 de la mañana, voy a trotar, voy a comer todos los vegetales, aunque también las vacas se engordan cuando comen mucho vegetal, porque es la cantidad. Es un chiste, hermano, es un chiste. Ok, dice que nuestro ser corrompido por el pecado debe ser renovado radicalmente y completamente, como dice. Vámonos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Yo lo tengo aquí, pero yo quiero leerlo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así en esta mañana, mis amados. De modo, mire lo que dice aquí en Reina Valera, y se lo voy a leer aquí en la Biblia de las Américas. ¿Okay? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
He aquí, todas son hechas nuevas. Versión Reina Valera. Versión de la Biblia de las Américas, que es más sencilla, dice la palabra del Señor así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Hermanos, la transformación llevada a cabo en la vida de un pecador que ahora está en Cristo Jesús es un ejemplo de una nueva creación. Por eso tiene nuestro ser corrompido, tiene que ser erradicado. No puede decir, no, yo voy a cambiar en esto, pero en esto no. O sea, no hay selección, es una decisión de vivir. Todo lo viejo pasó, nueva vida en Cristo Jesús. Estar en Cristo significa que usted entrega toda su vida ¿a quién? A Él. Identificándonos con Él, ¿en qué, hermanos? En su muerte en la cruz. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya yo morí con el Cristo. Yo me crucifiqué con Cristo. Yo en una ocasión les dije a ustedes que cuando Cristo fue crucificado, estaba cogido de las manos y los pies. Y si nosotros estamos en Cristo Jesús, nuestras manos y nuestros pies, quiero hacerlo así, hermanos, quiero hacerlo así, ¿ok? Están cogidos. Imagínese usted crucificado, hermano. Imagínese crucificado. Usted no se puede mover ni a la izquierda ni a la derecha. No puede mover nada, porque ya vive en usted Cristo. Entonces, nosotros tenemos que estar identificados en su muerte, porque nosotros morimos al yo, a nuestra voluntad, a nuestro ser pecaminoso. Ya no puede haber. Mi vieja vida ha pasado, su vieja vida ha pasado. La dejó en la muerte del Señor. Por eso dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora lo invito a venir, Él lo invita a morar, y usted lo invitó a morar ¿a quién? A Jesús, en su corazón, ¿verdad? Y Él viene a llenar nuestras vidas, su vida, y tomando a través del Espíritu Santo una dirección que nos lleve siempre a Él. Que nuestra vida sea siempre un olor fragante ante la presencia de Dios Padre. También no solamente nos identificamos con Él en su muerte, amada iglesia. Nos identificamos con Él si estamos nuevamente en una vida nueva en Cristo Jesús. ¿En qué, hermanos? Lo más importante, en su resurrección. Este es el nuevo nacimiento. Yo le pregunto en esta tarde a usted que me está escuchando, y aquí a mis amados hermanos aquí en la congregación, ¿lo ha experimentado usted? El nuevo nacimiento, esa resurrección en Cristo Jesús. Yo creo que todos, el que verdaderamente cree en su corazón y ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, y vive una vida conforme y obediente a la palabra y obediente al Señor, lo ha experimentado. Después que nosotros nacimos de nuevo, para desarrollar nuestra vida espiritual necesitamos observar y cuidar 4 puntos. Yo lo he puesto en esta mañana, mis amados. Primero, leer y estudiar la palabra de Dios. La Biblia es la absoluta verdad, hermano. Es la revelación de Dios a quienes, a nosotros los hombres. Justamente en la confusión de nuestros tiempos, en lo que vivimos ahora, nosotros necesitamos cada día, hermano, de profundizar en ella, escudriñar la palabra para tener una base firme y una fe fortalecida, para crecer en el conocimiento personal, para crecer en el crecimiento de la persona maravillosa que es Cristo Jesús en nosotros, hermanos. Segundo, la oración, amada iglesia. Orar al Señor es la forma por la cual nosotros nos comunicamos. Yo siempre le he dicho que la oración es el puente para hablar tú con Papito Dios. La oración es el puente para comunicarnos con Él. Y si nosotros tenemos una comunión regular y personal con el Señor, usted se va a sentir más cerca
y comprenderá del gran amor que el Señor le tiene a usted. Tercero, muchos no les dan importancia a eso, hermano. La comunión en la congregación. El Señor muchas veces trata con nosotros, ¿por qué? Por medio de otras personas. Por eso es importante congregarse. No es una opción, amada iglesia, amigo que me escucha. Es un mandato. Y no hacer por lo que muchos hacen por costumbre, no congregarse. Porque el Señor sabía que nosotros íbamos a necesitar de un testimonio de las hermanas, de una palabra que nos trajo la hermana Sally esta mañana. El Señor sabe todo. Por eso tenemos que tener una comunión con la congregación, congregarnos. Yo no le digo que usted no puede ir a un lugar si tiene que ir, pero en su prioridad tiene que ser estar, apoyar su ministerio, apoyar su congregación, saber que nos necesitamos los unos por los otros, que la palabra que dijo la hermana es una batería para mi fe, que lo que está pasando la hermana, tal vez yo pensé que era mayor mi problema, mayor es el de ella, y que gracias al Señor yo lo puedo pasar. Porque las cargas en unidad y en unión se hacen más fáciles y más llevaderas, hermanos. Nosotros somos personas, individuos que necesitamos tener la comunión los unos por los otros. Así como usted dice que nosotros tenemos nuestra familia de la fe, nuestra familia de la sangre, ¿verdad? Y muchas ocasiones, hermanos, en la familia de la sangre no hay tanta unidad como en la familia de la fe. Sí lo hay. Yo no voy a dudar que sí lo hay, familias de la sangre que sí. Pero dice que la familia de la fe es como es el amor del Señor derramándose en nosotros. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, unidad y unión. Porque ahí envía el Señor su bendición y vida eterna. Amén. La vida eterna nuestra es las promesas en Cristo Jesús, la porción de la palabra, el gozo del Señor que nos fortalece, hermanos. Por eso yo a veces veo cristianos dicen, hermanos, ya yo puedo aprender la palabra solo. ¿Cómo va a guiar un ciego a otro ciego? El Señor por eso instituyó ministerios dentro de su iglesia, de su congregación, hermano. El Señor no hizo las cosas porque Él le dio la gana de hacerlas. Él sabía de qué necesitaba el hombre. Cuando digo hombre, hablo del hombre y la mujer. Dice que en la iglesia recibimos, ¿qué, hermano? Apoyo, ayuda, animación. Nos animamos los unos por los otros. Pero también, ¿qué recibimos ahí? La corrección y la exhortación. Dos cosas imprescindibles para nuestra vida espiritual, hermano. Así que si usted en su iglesia recibe una corrección o una exhortación, no se enoje. Ahora, la persona que lo hace, sea el pastor, ministro, tiene que hacerlo en amor. En amor, en la palabra del Señor. Porque si eso es puesto por el Espíritu Santo, dice que el Espíritu Santo es un caballero, y ni un caballero, como es un caballero, no lo va a sentir mal. Porque la palabra de Dios, así como exhorta, dice que es espada de doble filo. Por un lado va cortando y por otro lado te va dando la consolación. Entonces, hermano, cuando usted recibe una exhortación o una corrección, dele gracias al Señor que usted tiene y el amor del Señor está con usted. Vámonos a Hebreos capítulo 10, hermano, versículo 24. Dice la palabra del Señor así. 10:24 dice la palabra. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados. Eso lo está diciendo la palabra, hermano, no lo digo yo. Ya no queda sacrificio alguno por los pecados. En el Antiguo Testamento, el sistema levita no proveyó perdón del pecado, hermano, porque estábamos en la ley. Si rechazaron el sacrificio de Jesús, no había otra manera de recibir perdón de los pecados. Entonces solamente recibimos el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús. Por eso dice la ceguera espiritual. La ceguera espiritual aún puede haber dentro de la congregación de la iglesia.
Porque aún sabiendo que Jesucristo murió por nosotros, a veces nos cegamos y no entendemos el gran sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y seguimos en la tentación y seguimos cayendo, pecando, hermano. Y ya esa vieja manera de vivir, esta carne, que ya no pueden ya volver. Porque dices, pregunta de Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, hermano. Por eso dentro de la congregación tiene que haber una exhortación en amor. Y decirle al hermano con la palabra, no con mi palabra, sino a través de la palabra de Dios, porque es la que tiene poder y va a cambiar de adentro para afuera. Estás fallando, hermano, en el amor del Señor. Tú tienes que hacer las cosas. Tienes que cambiar tu carácter. Tienes que cambiar tu manera de ver las cosas. Tienes que cambiar, hermano, la manera de hablar, la manera de actuar. Todas son muchas cosas, hermano, que a veces sin darnos cuenta nosotros caemos en el pecado y la tentación. Cuarto, el hablar y testificar de Jesucristo a otras personas. Nosotros, cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros estamos en nuestro primer amor, hablamos a otro, le decimos a otro. Cada cristiano, hermano, es llamado a ser un misionero en el lugar donde esté. Amén. Cada cristiano. No, es el pastor, que no. Cada cristiano, por eso tú eres, hermano, te voy a pasar lo que es discípulo. Por eso dice que no todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo, porque el creyente no ve la importancia y no cumple el mandato que fuimos llamados, ir por el mundo y predicar el evangelio, sino que se queda callado y sienta y calienta banca y deja que el agua se pudra, y no deja que el agua, la palabra, siga y corra y empiece mi toque de vida y lleguen otros al conocimiento de la verdad. Ahora voy a pasar. ¿Quién es un discípulo, hermanos? El término discípulo significa originalmente un alumno o un aprendiz. ¿Okay? Muchas personas creen que se han convertido en discípulos de Jesús cuando Él ha perdonado sus pecados. De hecho, estábamos muertos en nuestras ofensas, pero a través del perdón nos dio vida juntamente con Él. Vámonos a Colosenses 2:13. Colosenses 2:13 dice la palabra del Señor así: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. ¿Ok? Sin embargo, el perdón de los pecados no es discipulado, hermano. Una vez que hemos recibido la expiación de nuestros pecados y somos reconciliados con Dios a través de la muerte de Jesús, llegamos al punto de partida en seguir el ejemplo de Jesús en su vida. Jesús fue el ejemplo a seguir para nosotros. ¿Quién es nuestro maestro y propulsor? Vámonos a Lucas 6:40. Lucas capítulo 6, versículo 40. Dice la palabra del Señor así: un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo después de que se ha preparado bien será como su maestro. ¿Ok? Un discípulo de Jesús entra en un proceso ¿de qué? De aprendizaje permanentemente para vivir la misma vida que Jesús vivió. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si nosotros somos discípulos, nosotros tenemos que estar permanentemente, quiere decir constantemente, aprendiendo y escudriñando la palabra. La vida de Jesús es la perfecta expresión de la voluntad de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Dice que Él se separó, iba al monte a orar. Y Él era Dios. Él no necesitaba, pero Él era Jesús, hombre. Y como hombre tenía que darnos el ejemplo y sabía que Él dependía de su Padre. Y Él obedeció hasta la muerte de cruz. Él jamás pecó. Esto no fue porque nació de una naturaleza divina, que no podía ser tentada, hermano. Durante su vida, personalmente pasó
por un proceso de entrenamiento para hacer la voluntad en lugar de la suya. ¿Usted cree que él no por él? Acuérdense cuando él fue a orar, ¿qué hizo el enemigo de Abraham? Lo tentó. Dice, hasta le prometió regalarle todas las riquezas, ¿verdad? Y él no aceptó, no cayó en la tentación. ¿Qué quiere decir con eso, hermanos? Un ejemplo, a nosotros va a venir la tentación, pero en la medida que nosotros aprendamos la palabra, que cada día lo escudriñamos, nos va a dar el poder y la autoridad como discípulos de poder enfrentar las tentaciones. Vámonos a Filipenses capítulo 2, 5, 8. Dice la palabra de Dios así. Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomándose forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Entonces, hermanos queridos, que yo les digo una cosa, ¿qué tenemos que despojarnos nosotros? De nosotros mismos, del viejo hombre, es decir, Cristo vive en nosotros. Eso es lo que dice la palabra en esta tarde. Despojémonos, hermanos. Ya no pensemos como yo no voy a pensar como Rocío, voy a pensar como Jesús, de acuerdo a Jesús. Yo voy a vivir de acuerdo a lo que dice yo. Es la palabra, hermano. Eso es lo que dice la palabra aquí. Jesús tuvo que aprender a discernir la voluntad de Dios y tuvo que aprender la obediencia. Vamos a los Hebreos. Mira, hermano, yo quiero que tomen estos puntos importantes, porque tú y yo somos discípulos, no somos creyentes, somos discípulos. Vamos a los Hebreos 5, del 7 al 8. Cristo en los días de su carne, estoy hablando de nosotros, es como escuche y usted haga una relación suya. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. 7 y 8. Dice así: y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces, en la vida de Jesús también él padeció, hermano. Él padeció. Dice que él fue oído. Cuando Jesús oraba aquí en la tierra, el que le podía librar de la muerte lo oía. Porque Jesús tenía la relación y actitud correcta de él con el Padre. Cuando dice que aprendió obediencia a Jesús, esto indica que Cristo aprendió cómo obedecer como hijo de Dios. Siempre fue obediente, hermano. ¿Qué nos dice en esta tarde la palabra? Tenemos que ser obedientes. Un discípulo es obediente, hermano. Durante toda su vida, él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, hermano, yo por eso cuando la hermana Sally hablaba, yo me regocijaba en el interior, porque no somos nosotros, no andemos conforme a la vista, no andemos conforme a lo que nosotros, de acuerdo a lo que el Señor preparó. Dependemos del Señor, hermano. Y cuando yo escucho eso y yo sé lo que he preparado en el mensaje, yo dije: Padre, tú sabes que eso es lo que necesitamos como iglesia, conocer quién es un creyente y quién es un discípulo. Tenemos que andar y caminar como discípulos, hermano. No podemos andar y caminar como creyentes, porque el creyente puede creer en todo. El discípulo no cree en todo, sino en la palabra de su Padre. Amén. Jesús toda su vida fue tentado en todos los puntos en semejanza a nosotros, amados. Vamos a Hebreos 4:15. Yo quiero poder seguir, hermano, pero es que yo quiero leer todas estas cosas y a veces acorto el mensaje, pero no lo quiero porque es que está rico. Dice 14, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Ojo, iglesia, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecados, hermano. Él fue tentado en todo, pero no pecó.
Y si Él vive en ti, te pregunto esta tarde, ¿tú no lo puedes vencer la tentación? Claro que sí. Claro que podemos, hermanos. Él escogió humillarse a sí mismo y padecer en la carne en lugar de ceder al pecado. Este es el Maestro. Jesús es el precursor que los discípulos tenían como ejemplo para seguir tras sus pisadas. Y yo te digo en esta tarde, amigo que me escucha, amada iglesia, ¿quién es tu Maestro? ¿Quién es tu precursor cada día? Tiene que ser Jesús, no puede ser otra persona. La forma en que Jesús anduvo fue una vida oculta con Dios. Nosotros tenemos que tener una vida con Dios, donde llevó a cabo una obra en su naturaleza humana, su carne, y de esta manera venció el pecado en la carne y pudo cumplir con el increíble plan de salvación para la humanidad. Debido a que Jesucristo tomó sobre sí la naturaleza humana y esta obra de condenación del pecado en la carne tuvo lugar en un ser humano, en Él, sus discípulos, nosotros, hermanos, que tenían la misma naturaleza, ahora pueden seguir por ese camino. Podemos seguir por ese camino independientemente de su origen, personalidad, ubicación o el tiempo en que vivamos. Ah, pastora, pero eso fue en ese tiempo cuando estaba Jesús. No, pero Él venció la muerte. Él no se murió, Él bajó hasta la muerte, venció la muerte y no se quedó muerto. Él resucitó y vive entre nosotros y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuál es la mayor motivación para nosotros como discípulos, hermanos? Vámonos a Hebreos capítulo 12, 1. Hebreos capítulo 12 del 1 al 2. Dice así: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. O sea que tenemos que testificar, porque alrededor nos están mirando, hermano, que tan fácilmente nos envuelven, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermano, lo que decía la hermana Sal, ¿de quién dependemos nosotros? ¿Del hombre o de Dios? No lo digo yo, lo está diciendo la palabra, hermano. La palabra es clara. Yo quiero, iglesia, que usted abra su oído espiritual. Le estoy hablando a su espíritu, no le estoy hablando a su carne, hermano. La alegría de Jesús era que tendría discípulos que vivieran la misma vida y llegarían a su misma naturaleza divina, de ir creciendo hasta perfeccionando hasta la estatura del varón perfecto. Pero eso solamente si tú tienes una relación y escudriñas la palabra, hermano. La mayor motivación para los discípulos es el amor hacia aquel que nos amó primero. Eso tiene que ser nuestra motivación. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo, hermano. El amor al Señor tiene que ser nuestra motivación. Porque si tú verdaderamente discerniste el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entonces quiere decir que tú sabes el gran amor del Señor para ti. Amén. Por eso dice en la Santa Cena, ¿qué dice la Santa Cena? Hacer esto en memoria de mí. Porque muchos, aún conociendo, se olvidan del gran amor del Señor. Amén. Y el Señor quiere hacer recordar de que Él padeció la muerte, que por su cuerpo Él fue ultrajado, pisoteado, hermanos. Somos sanos, por sus llagas somos sanos de toda enfermedad, pero por su sangre somos limpios de todo pecado. Sangre que nos dio la vida eterna, el gozo, la paz. Eso es lo que es un discípulo. El discípulo no se va por las corrientes del mundo. El creyente se puede ir, porque hoy día está y mañana no está, pero el discípulo no. El discípulo tiene un compromiso no con el pastor, ni con el ministro, ni con nada. El discípulo tiene compromiso con Dios. Y no importa que llueve, trueno, relampaguee, va a estar ahí
porque tiene que testificar del amor del Señor. Yo les voy a leer diferencias entre el creyente y el discípulo, porque mi mensaje está, pero tengo las diferencias aquí. Mírenlo, quiero que escuchen, hermano, y yo después les voy a pasar estas diferencias a ustedes. Les voy a copiar y se las voy a mandar, y les ofrezco a los hermanos que me están escuchando ponerlas en el Facebook también. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es pescador. Escuchen bien. El creyente suele esperar panes y peces. El discípulo es pescador. Somos pescadores de hombre. Esperemos aquí, vamos a orar que se llegue. Si Dios va a añadir a lo que tiene que añadir. No, usted es pescador de hombre. El creyente lucha por crecer. El discípulo por reproducirse. El creyente se gana, el discípulo se hace. Usted puede ganar muchos creyentes y que llenan aquí las bancas, pero ¿cuántos son discípulos verdaderamente? El creyente depende en gran parte de los pechos de la madre. El discípulo está destinado para servir. Tiene el don del servicio. Él ve en todo lugar para servir. No tiene uno que estar llamándolo para servir. Él va a servir porque eso es su naturaleza. El creyente gusta del halago. Ay, pero qué bien lo hizo, precioso. No, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias. El discípulo entrega parte de su vida. El creyente puede caer en la rutina. El discípulo es revolucionario, no para, quiere hacer algo, anda pensando, anda inventando, quiere que las cosas sigan, caminan, se extiendan. Si ya se hizo esto, no está conforme con lo que está, quiere más, porque el anhelo es decirle al mundo el gran amor de Jesucristo. El creyente busca que le anime. El discípulo procura animar. Por eso yo digo, hermano, que en toda la iglesia hay diferentes niveles espirituales. Y cuando uno es pastor, uno se da cuenta de los niveles espirituales que hay en la iglesia. Uno ama y uno ora. Pero uno se da cuenta si tú oras, si tú lees la Biblia, si tú tienes una relación con el Señor. Porque el Señor a uno le da discernimiento, hermano. A mí Dios, gloria a Dios, un don de Dios que me ha dado. Yo tengo discernimiento y yo puedo discernir. Y yo le pido todos los días, Señor, dame discernimiento. Que yo pueda discernir tiempos, palabras, momentos, personas. Que yo pueda tener ese discernimiento. No adivinación, no, hermano. No, es discernimiento conforme a la palabra. Que yo pueda discernirla conforme a la palabra, las situaciones. Continuemos. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo es solícito en asumir responsabilidades. Yo por eso me gozo cuando la hermana Ana y otros hermanos de aquí de la congregación me dicen: pastora, yo tengo una reflexión, pastora, yo tengo una alabanza. Porque son prestos. El discípulo es solícito a asumir responsabilidades. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y se niega a sí mismo. El creyente suele ser condicionado por las circunstancias. No, pero si esa cosa no es esta hora, no puedo porque no sé cuánto. Sí, yo sé que a veces hay situaciones, pero siempre pone un pero. El discípulo aprovecha las circunstancias para ejercer su fe. El creyente reclama que le visiten. No, pero es que a mí no me visitan, no me llaman, no quieren, no, pero no saben, hermanos, que atrás hay un pueblo que ora por ustedes. El discípulo visita. El discípulo no es discípulo porque lo visiten o porque le digan que ore. Él sabe y está convencido que por él oran. Yo sé y estoy convencido que tengo un pueblo clamando por un trabajo para mí. No tienen que decirme, porque yo creo que aquí en esta iglesia todos son discípulos de Cristo.
El creyente busca en la palabra promesas para su vida. El discípulo busca vida para cumplir las promesas de la palabra. El creyente es yo. El discípulo es ellos. El creyente se siente para adorar. El discípulo le anda adorando. Adorar, hermano, es el estilo de su vida. Usted viene aquí a alabar, pero adorar es todos los días de su vida. El creyente pertenece a una institución. Yo pertenezco a bautistas, pentecostales, no sé cuánto y no sé cuánto. El discípulo es una institución, él mismo le pertenece al cuerpo de Cristo. Amén. En el creyente, la unión del Espíritu Santo es confirmación y meta. En el discípulo es un medio para lograr la meta de ser testigo eficaz a toda criatura. El creyente vale para sumar, el discípulo vale para multiplicar. El discípulo multiplica, hermanos. El creyente aumenta la comunidad. Los discípulos aumentan las comunidades. O sea que extienden las estacas. Los discípulos de la iglesia primitiva transformaron al mundo. Los creyentes del siglo XXI están trastornados por el mundo. No, pero es que si yo hago eso van a decir que soy loco. Si yo hago eso me van a decir que no está bien. Y si yo le hablo las palabras del Señor, la gente va a decir que estoy loco y me aburro. Y a la final ya deja de ser mi amigo, que me importa que tú ya no seas mi amigo. Si yo tengo un amigo, un nuevo amor. Sí me importan los amigos, no lo vayan a interpretar mal. Pero me estoy refiriendo que si tengo prioridades y si por ser yo cristiano y porque hablo la palabra, tú no quieres ser mi amigo, yo lo siento mucho. Pero yo seguiré alabando y glorificando el nombre de Cristo Jesús. Los creyentes esperan milagros, hermanos. Los discípulos obran milagros. El creyente es un ahorro, el discípulo es una inversión. Los creyentes destacan llenando el templo. Los discípulos se hacen para conquistar el mundo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Los creyentes suelen ser fuertes como soldados acuartelados. Los discípulos son soldados invasores. Aquí estoy yo, porque somos soldados de Cristo. El creyente cuida de las estacas de su tienda. El discípulo ensancha el sitio de su cabaña. El creyente hace hábito. El discípulo rompe moldes. Por eso, hermanos, ustedes ven que aquí hay domingos que comenzamos orando. Hay domingos que yo voy a comenzar con una canción. Porque nosotros no estamos, podemos tener un programa, pero nosotros eso es lo que dice el hombre. Nosotros andamos por el Espíritu Santo, lo que ponga el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice, el creyente sueña con la iglesia ideal, el discípulo se entrega para lograr la iglesia real. La meta del creyente es ganar el cielo, la meta del discípulo es ganar almas para el cielo. El creyente maduro se hace discípulo, el discípulo maduro asume los ministerios del cuerpo. El creyente necesita de campañas para animarse. El discípulo vive en campaña, dice, porque está animado. El creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte de él. El creyente se le promete una almohada, el discípulo una cruz. Él vive, está crucificado con él, con Cristo Jesús. El creyente es socio, el discípulo es siervo. El creyente espera recompensa para dar. El discípulo es recompensado cuando da. Me estoy saltando porque son muchas cosas. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente sigue intentando limpiar. Dice que el creyente sigue intentando limpiarse para ser digno de Dios. El discípulo no se mira más y obra en la fe de Cristo que ya lo limpió. Ustedes han visto esas personas que vienen a la iglesia y pasan una vez, y pasan otra vez, y pasan otra vez. Ese es el creyente, hermano. Quieren sentir que son limpios. Pero cuando usted sabe, y usted lo hace por fe y convicción, usted sabe que ya Cristo lo hizo por usted. Usted es limpio, resplandeciente, porque la sangre de Cristo mora en usted. Y voy a leer las dos últimas. El creyente busca consejo de los demás para tomar decisión.
El discípulo ora a Dios, lee la palabra y en fe toma una decisión. El creyente espera que el mundo se perfeccione. El discípulo lucha por llevar a Cristo a los demás y sabe que este no es el reino de Dios y espera su venida. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor. Yo te doy gracias de lo más profundo de mi corazón, Señor, porque en esta tarde, Señor, tú nos quitas la ceguera espiritual, Señor Padre Celestial, y pones en nosotros una nueva visión de como discípulos, Señor, cuál es nuestra posición, nuestra actitud, nuestra manera de vivir, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él es nuestro motivador, nuestro propulsor, nuestro maestro. Gracias, Señor, porque Él es nuestro ejemplo para, Señor, para nosotros, Señor. Así como Él fue obediente hasta la muerte de cruz, Señor, y fue obediente a su Padre en todo, Señor. Podamos nosotros vivir una vida de victoria en victoria, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta congregación, por cada hermano que nos escucha en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, yo te doy. Y declaro que en nombre de Cristo Jesús, que esta semana tú abres las ventanas de los cielos y las bendiciones tuyas sobreabundan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.